Hablamos, hablamos esto del posible ahorro de energía, ya lo vamos a ver cuando veamos el punto muerto. Lo vamos a ver ahora, si quieren, cuando veamos esto que tenemos acá. La definición de Kelvin Planck, ya habíamos dicho, dice que es imposible construir un aparato que opere en un ciclo, reciba calor en un solo depósito y produzca una cantidad neta de trabajo. Lo que está diciendo es, perdón, lo que teníamos acá arriba, creo que acá arriba tenemos el ciclo de potencia, acá tenemos el ciclo de potencia. Lo que está diciendo esa definición que es imposible que tengamos una caldera, tengamos una turbina, pero no tengamos un condensador. O sea que siempre vamos a tener calor que se pierde a un sumidero. Siempre, siempre vamos a tener eso en un ciclo de potencia. No hay manera de variar eso. Por ejemplo, el motor de combustión interna, lo que decíamos, supónganse que ustedes tienen el carro, tienen su carro acá, y ustedes, ¿qué hacen? Acá generan calor, tenemos calor y ese calor nos produce un trabajo. Es imposible solo tener esto, porque si nosotros tocamos el tono del carro o tocamos los gases de escape, ¿qué es lo que vamos a tener? Calor. Y ese calor es una ineficiencia. Entonces lo que está diciendo Kelvin Planck es eso, que siempre vamos a tener un calor de desperdicio. Siempre, siempre vamos a tener un calor de desperdicio. No podemos tener todo este calor y convertirlo a trabajo. Eso es lo que quiere decir. Siempre vamos a tener ineficiencias. Ok, eso es lo que dice Kelvin Planck. Esa es la definición de Kelvin Planck. Y acuérdense que dice que siempre vamos a tener Q de salida, o sea, la energía de desperdicio, de desecho. Siempre la vamos a tener, no hay manera de poder lograr que no tengamos eso. Y esa es la definición que dice este señor. Ahora bien, vimos lo que eran refrigeradores y bombas de calor, eso sí, no me acuerdo si lo vimos, y dijimos, ok, pues lo vamos a poner acá, dijimos... Sí, eso sí. Ok, perfecto. Entonces, tenemos que tener bien definido, por ejemplo, que un refrigerador, ¿qué es lo que estamos haciendo un refrigerador? Tenemos una habitación, como lo ponen acá, lo vamos a poner acá, ¿verdad? Un refrigerador es esto. Tenemos una habitación que está a una temperatura más baja y queremos llevar de esta temperatura más baja a una temperatura más alta. Por ejemplo, ustedes tienen el medio ambiente acá, y tienen la habitación acá. La habitación la tienen a 20 grados centígrados. Y quieren llevar toda esta temperatura, 20 grados centígrados, a una temperatura de 30 grados centígrados, que es el medio ambiente. Eso es un refrigerador. O sea, vamos del QL que nosotros tenemos a convertirlo en un QH. Vamos de un calor bajo a un calor alto. Por eso es que si nos colocamos en la parte de atrás de un aire acondicionado, que es lo que vamos a sentir, es calor, porque estamos pasando de un calor bajo, o sea, la habitación que está a más baja temperatura, a una de más alta temperatura que nosotros tenemos. Ahora, este calor de desperdicio que nosotros vamos a tener aquí va a depender mucho de esto que nosotros tengamos. Si el aire acondicionado, nosotros decimos, supongas, hay gente que dice, el aire acondicionado no funciona o no está funcionando bien. Puede ser por dos cosas. Puede ser que la temperatura esté demasiado alta afuera, y eso produce una ineficiencia. ¿Por qué? Porque en vez de 30 ahora tenemos que subir esa temperatura a 40, por lo tanto el proceso de pasar esto más bajo a una temperatura más alta está provocando eso. La otra es la humedad que podamos tener en el medio ambiente. Si es húmedo o seco, vamos a tener una diferencia de temperatura y por lo tanto ese proceso vuelve ineficiencia. Pero eso es un refrigerador. Y la bomba, de calor, habíamos dicho, no era más que invertir ese proceso. Si yo tenía, perdón, aquí vamos a dejar acá teníamos el medio ambiente, o acá teníamos la máquina y acá teníamos la habitación. Acá estábamos a 30 grados centígrados, dijimos, acá estábamos a 20 grados centígrados, aquí teníamos un QL y acá teníamos un QH. La bomba de calor es invertir. Ahora, poner esta parte o esta parte que estuviera en la habitación y esta parte del medio ambiente. O sea que del medio ambiente robaríamos ese calor para calentar la habitación. Esa es la diferencia. Es el mismo ciclo, nada más que invertimos el proceso que vamos a tener. Esto se utiliza bastante en Canadá, por lo menos lo he visto bastante. Entonces dice, el ciclo de refrigeración se utiliza con mayor frecuencia el ciclo de refrigeración por compresión de vapor, que es el que tenemos en nuestra casa. Y miren, siempre habla de ciclo. Siempre se habla de ciclo. Y este es el sistema de aire acondicionado, como lo habíamos visto. El coeficiente de desempeño del aire acondicionado es esto que tenemos acá. Es
el calor que yo quiero dentro de la habitación y cuánta plata me cuesta eso. ¿Estamos? O sea, que aquí sería QL y aquí sería lo que vamos a tener, el QH menos QL. Trabajo neto de entrada, como vamos a tener el trabajo neto de entrada, miren, solo quiero que veamos esto. Trabajo neto de entrada, ¿a qué es igual? O de salida, es igual a QH menos QL. ¿Estamos? Porque está saliendo en este proceso. Cuando esté entrando el aire, va a ser lo mismo que vamos a tener, o sea, cuánto calor tengo que llevar hacia afuera, dividido entre el restado del QL que nosotros vamos a tener. Solo acuérdense de esa fórmula porque son las fórmulas que vamos a estar viendo con los ejercicios. Aquí está el COP, estamos, de una máquina de refrigeración, o sea, cuánto calor, cuánto quiero enfriar en este lado de acá y cuánto plata me cuesta ese proceso. Estamos. El COP de la bomba de calor es el QH, o sea, cuánto calor yo quiero dentro de la habitación y cuánta plata me cuesta eso. Lo mismo que tenemos arriba. Miren, nada más que aquí es el QL y allá abajo es el trabajo que nosotros vamos a tener. Es lo mismo. Y que el coeficiente de una bomba, lo que vamos a tener, el COPR más 1. Vamos. Todo eso lo vamos a ver cuando veamos los ejercicios. También dijimos el desempeño de los refrigeradores o aire acondicionados y bomba se da por este que nosotros vamos a tener aquí. Esto es cuando ustedes compran una refrigeradora, si ustedes se van a Diunsa, van a encontrar esto que nosotros tenemos. O sea, lo que van a encontrar es cuánta energía se consume en función del tiempo de los watts hora que nosotros vamos a estar operando. Entonces dice, la SCR, la SEER es la relación de la cantidad total de calor disipado, o sea, si tuviéramos un aire acondicionado, por decir algo, o un refrigerador, ¿verdad? El calor disipado por un acondicionador de aire o por una bomba térmica durante una estación normal de enfriamiento con respecto a la cantidad de electricidad consumida en watts. Es una medida de la cantidad del desempeño. Lógico, ¿verdad? Es cuánto, por ejemplo, si yo quiero llevar si yo quiero llevar dentro de mi refrigerador a una temperatura de menos 17 grados centígrados, ¿cuánta plata me cuesta eso? ¿Verdad? ¿Cómo puedo obtener este valor? En función de la plata que me está contando operar el compresor que nosotros vamos a tener de la refrigeradora. Y eso está dado por esta ecuación que nosotros tenemos acá abajo. Ok. Esto lo vamos a ver con ejercicios. Todo esto lo vamos a ver con ejercicios. Ahora, existe el enunciado de Kelvin Planck y existe el enunciado de Clausius. Y Clausius lo que dice es lo siguiente, para la segunda ley de la termodinámica. Dice, es imposible construir un depósito que opere en un ciclo sin que produzca ningún otro efecto que la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a uno de mayor temperatura. Lo que está diciendo Clausius es lo siguiente. Es imposible tener este aire acondicionado que vaya de baja temperatura a alta temperatura sin que exista un trabajo. Eso quiere decir eso. Estamos. Yo puedo, por decir algo, yo puedo venir y poner esto a 100 grados centígrados y poner un recipiente aquí a 10 grados centígrados y aquí hay una transferencia del cuerpo más caliente al cuerpo menos caliente. Y lo que dice Clausius es imposible que este menos caliente le dé energía a este que está más caliente. Es imposible, al menos que exista un compresor o un elemento que me dé energía. Entonces, en este caso tenemos los 20 grados centígrados, por decir algo, vamos a quitarle y acá tenemos los 30 grados centígrados. Y dice, aquí puedo llevar de esta temperatura baja a una temperatura más alta. ¿Por qué? Porque tengo este medio que se llama compresor. O sea, eso es lo que está diciendo. Es imposible que nos movamos del cuerpo de menor temperatura al de mayor temperatura sin que exista una agregación o se le agregue energía al sistema. Eso es lo que quiere decir. Vamos, y volvemos a lo mismo que decía Kelvin Planck, la misma. Los dos enunciados tienen que ver, o sea, no se pueden comprobar porque son negativos los dos, no se puede comprobar algo que sea negativo, pero lo que se hace es que si no hay nada que lo impida, la negatividad pues se mantiene como un principio. Ok, dijimos las máquinas de movimiento perpetuo. En la historia realmente las máquinas de movimiento perpetuo no existen. Hasta ahora, ¿verdad? Por lo que nos han contado, por lo que sabemos. De repente ya existen, ¿verdad? Pero a nadie le conviene sacarlas.
La máquina de movimiento perpetuo significa que nosotros, si tuviéramos, por ejemplo, un motor de combustión interna, bastaría con que agregarle calor, que encienda y que esto se moviera libremente sin que volviéramos a ponerle energía. Vamos. Yo le decía a sus compañeros, no sé si a usted se los expliqué, que en un examen de termo, a mí me gusta hacer ejercicios más prácticos, ¿verdad? Y yo le decía que aquí teníamos un asilo de ancianos, y teníamos una panadería que estaba a la par. Y que esta panadería tenía unos hornos acá, y que de qué manera podría contribuir la panadería. Era un poquito más complejo, ¿verdad? Y todo esto lo explicamos. De qué manera podíamos utilizar la energía de los gases de escape de la panadería para calentar el agua para los viejitos, para las personas de tercera edad. Entonces, lo que hicimos es, como tienen hornos, aquí existe estas funnels o la salida de los gases de escape. Cuando nosotros calentamos el pan en los hornos, bueno, tenemos todos los gases de escape y esto, como su nombre se nos dice, escapan a la atmósfera. Entonces lo que decíamos es, ¿por qué no venimos? Le pedimos a ellos poner, por ejemplo, unos tubos, ponerlos en esta tubería y sacar eso y calentar el agua para que ellos se pudieran bañar. De tal manera que los gases pegan a este lado de acá, empiezan a calentar el agua que está en estos tubos y tendríamos agua caliente para el asilo de ancianos. Y esa sería casi una máquina de movimiento perpetuo, porque estaríamos bajando la cantidad de energía que estamos mandando al medio ambiente. El problema es que se tiene que hacer un cálculo bien claro, porque si ustedes roban mucha energía acá, los gases de escape necesitan cierta energía para salir. Si no tienen esa energía para salir, lo que va a pasar es que los gases se van a quedar por aquí, va a retroceder y se vuelve una ineficiencia en el horno. Entonces lo mismo pasa acá, ¿verdad? Si nosotros podríamos poner en los gases de escape, podríamos volver a recalentar el agua, y estar haciendo todo este proceso, y en vez de botarlo aquí, hace el proceso más eficiente. Y eso más o menos tendría que ser una máquina de movimiento perpetuo. Pero ¿qué pasa nuevamente? Que acá si quitamos mucho calor, los gases ya no logran salir, porque necesitan cierta energía para salir y habría un contraflujo y se daña todo el sistema que nosotros vamos a tener. Entonces, realmente la máquina de movimiento perpetuo hasta ahora, o por lo que nos han dicho, no existe. Pero básicamente podemos de alguna manera llegar a pensar que podemos hacer una máquina que casi se simule como que sea de movimiento perpetuo, y esa es la máquina del ciclo de Carnot. Esto es una máquina perpetua. Tendríamos la caldera, pasa a la turbina, esto pasa a la bomba y vería este proceso. No tendríamos los gases de escape acá, y la misma turbina alimenta los gases que vamos a tener aquí y mueve este proceso. Esto no se puede. No se puede, ¿por qué? Porque el gas no lo podemos comprimir en una bomba, y esto no lo podemos mandar gas, sino que tenemos que mandar líquido. A la caldera, porque si no, esta caldera quedaría sin líquido, y lo que estamos haciendo es solo calentar y calentar y no se va a hacer el proceso. O sea que aquí tendríamos que entrar líquido acá para que tengamos líquido en la caldera, la calentamos y generamos vapor. Si no, solo tendríamos vapor, vapor, vapor y luego vapor. No tiene sentido el proceso. Por eso hablan de que no existe la máquina perpetua. Ok. Esto sí es importante, por favor, pongámosle atención a esto, ¿verdad? Que son los procesos que son reversibles y los procesos que son irreversibles. Realmente, hasta ahora, todos los procesos en la naturaleza son irreversibles. Es muy poco probable que veamos un proceso que sea reversible, pero vamos a ver por qué y por qué lo toman en cuenta. Si yo paso el dedo de mi mano, si paso el dedo por la mesa que ustedes tienen ahorita o están sentados, van a sentir calor. Yo paso el dedo de acá, corro el dedo acá y voy a sentir calor. Si yo regreso, siento el calor, pero no es el mismo. ¿Por qué? Porque el calor que yo sentí en el dedo, ese pasó al medio ambiente inmediatamente. Cuando ustedes dejan de tocar la mesa, el dedo se les enfría. ¿Por qué se les enfría? Porque ese exceso de calor ha pasado al medio ambiente. Y cuando voy de regreso,
no es el mismo, no es que regresa al medio ambiente, sino que es más calor generado y pasado al medio ambiente. Entonces, por eso los procesos, aunque sean lo más simple que tengamos, son procesos irreversibles. Pero por ahí podemos tomar ciclos como que más o menos se vuelve reversible. Entonces, dice lo siguiente, ponle atención a esto, por favor. Para mí serían preguntas de examen, ¿verdad? Pero bueno, ahora ha cambiado el proceso. Dice, un proceso reversible se define un proceso que se puede invertir sin dejar ningún rastro en los alrededores. Debería ser invertir. Es decir, tanto el sistema como los alrededores vuelven a su estado inicial una vez finalizado el proceso inverso. Esto es posible solo intercambio de calor y trabajo neto entre los sistemas y los alrededores es cero. Para el proceso combinado, o sea, original e inverso, los procesos que no son reversibles se le denomina procesos irreversibles. Lo que quiere decir esto es lo más sencillo, ¿verdad? Si yo paso, como decía, el dedo lo paso a través por la mesa o por la pared de mi casa, ese calor pasa al medio ambiente y ya cambié el medio ambiente. O sea, el medio ambiente ya no es cero, ¿verdad? Ya no hay cambio de energía. ¿Sí? ¿Por qué? Ya le entregué esta energía adicional y ese proceso es un proceso irreversible. O sea, no puedo pasar. Entonces, siempre que yo afecte el medio ambiente o el exterior del sistema que voy a tener, se vuelve un proceso irreversible. Vamos, la irreversibilidad tiene que ver con eso. Ok, ahora dice, hay dos razones por la cual miramos los procesos que son reversibles. Y dice, una es que son fáciles de analizar. Claro, si nosotros sabemos que este proceso es reversible, entonces quiere decir que no afecta el medio ambiente y yo no tengo que hacer cálculo nada con lo que está pasando fuera del medio ambiente. Sino, como no hay transferencia de energía al medio ambiente, el proceso se vuelve más fácil de análisis. Eso es uno. Dice, puesto que un sistema pasa por una serie de estados de equilibrio durante un proceso reversible. Eso es lo primero. Y la otra es que sirve como modelos idealizados con lo que es posible comparar los procesos reales. O sea, ¿qué tan ideal puedo llegar a hacer un proceso para ver qué máquina debería estar utilizando? ¿Hay alguna pregunta? Ok. Entonces, teniendo eso en cuenta, dice lo siguiente. Ojo con esto, por favor, con lo que voy a dar arriba, abajo. Dice, los ingenieros están interesados en procesos reversibles porque los dispositivos que producen trabajo, como los motores de automóviles y turbinas de gas o vapor, entregan el máximo de trabajo y los dispositivos que consumen trabajo, como los compresores, ventiladores y bombas, consumen el mínimo de trabajo cuando se usan procesos reversibles en vez de procesos irreversibles. Estamos. Lógico, por ejemplo, en una turbina que ustedes tienen, ahora, por ejemplo, para tener energía eléctrica ya no se usan motores. Por ejemplo, aquí teníamos Lufusa, creo que Lufusa 1, es motores de combustión interna. Ya no se están usando turbinas de gas. ¿Por qué? Porque son más eficientes por las partes que vamos a tener móviles y porque se aproxima a una eficiencia del 60%. Estamos más o menos. Un motor de combustión interna anda alrededor del 25% y un motor de diésel anda alrededor del 40%. Entonces, ¿qué pasa? Para hacer el proceso más eficiente nos vamos a las turbinas. Estamos, que solamente habla de compresión de aire y es más fácil sacarlo que un motor de combustión interna. Entonces, lo que hace el ingeniero o lo que hacen los ingenieros es ver los procesos que son ideales para saber más o menos qué deberíamos tener en ese proceso. Por ejemplo, aquí da un ejemplo bien sencillo. Si yo vengo y tengo esta pared y la muevo lentamente, en este sentido, bien lento, ¿qué va a pasar? Esta agua no se agita tanto. Por lo tanto, puedo considerarla como que es constante. Lo vuelvo y lo paso un poquito más y un poquito más y un poquito más y esta agua se mantiene como que fuera constante. Una expansión súbita lo que va a hacer es que el agua va a tener este movimiento y por lo tanto este movimiento va a entregar más calor al medio ambiente. Dicho de otra manera, si nosotros tenemos, habíamos dicho, un pistón, si nosotros tenemos un pistón y tenemos un gas comprimido y ponemos granitos
de arena en este punto que tenemos acá, y yo quito un granito de arena, esto se va a desplazar hacia arriba, pero el desplazamiento es tan pequeño que se puede considerar como que fuera un proceso reversible. ¿Por qué? Porque no hay calor hacia el medio ambiente. ¿Por qué no hay calor al medio ambiente? Porque si aquí habían 17 grados centígrados, con solo levantar una de estas, realmente la modificación no es tanto. Y yo vuelvo a poner el granito, ni me va a subir la temperatura, ni me la va a bajar, por lo tanto puedo decir que es un proceso reversible. Si yo logro hacerlo bien lentamente, puedo provocar o tener un proceso que sea reversible. Ahora dice, ¿cuáles son los factores que provocan la irreversibilidad? Estamos, son estos. La fricción, todo lo que tenga fricción es un proceso irreversible, o sea, todo, ¿verdad? Cuando andamos en nuestro carro, fricción. Cuando nosotros caminamos, tenemos fricción. Cuando nosotros escribimos, tenemos fricción del lápiz contra el papel. Todo eso provoca la irreversibilidad, por lo tanto, no hay un proceso que sea reversible. Otra es la expansión libre de gas. Si yo tengo una expansión libre de gas, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener un trabajo y ese trabajo no regresa al punto inicial. La transferencia de calor también es esto que nosotros tenemos acá. Yo puedo decirle que este medio le transfiere calor a 5 grados centígrados, pero no 5 grados centígrados le transfiere calor al medio ambiente. Estamos. Todo eso que llamamos de transferencia de calor. O sea, si nosotros transferimos calor a cualquier cosa, siempre vamos a tener un cambio de energía. La expansión de un gas que nosotros vamos a tener son procesos que realmente, por ejemplo, si yo expando este gas que nosotros tenemos aquí, quiere decir que esta presión pasa a ocupar toda esta presión que vamos a tener acá. Si yo quiero hacer el proceso reversible, tendría que poner un pistón y comprimir esto. Acá no tengo trabajo, fíjense, si yo rompo esto no tengo trabajo, pero si yo quiero comprimirlo tengo trabajo. Entonces, al principio no tenía trabajo y se expandió, pero ahora para comprimirlo necesito trabajo. Por lo tanto, ese es un proceso irreversible. Ahora dice, esto pónganle atención, por favor. Dice, pero un proceso de transferencia de calor se vuelve cada vez menos reversible a medida que la diferencia entre la temperatura entre los dos cuerpos se aproxima al cero. Entonces, la transferencia de calor para una diferencia de temperatura finita se puede considerar como reversible. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, que si nosotros venimos, agarro este recipiente y yo pongo granito de arena, la diferencia de temperatura es tan pequeña acá que la puedo considerar que se va como un proceso reversible. Quito este granito de arena, va a subir una milésima que tengamos aquí, pero no va a haber un cambio de esto que nosotros tengamos. Entonces, son procesos que se van tirando a la idealización o a un proceso donde no hay diferencia de temperatura. Vamos. Realmente no existe, ¿verdad? Solo estamos hablando de procesos que cómo lo vamos a tener ahí. Por ejemplo, si ustedes tuvieran ¿cuál es? Un segundo. Si ustedes tuvieran un aire acondicionado donde la temperatura fuera de 20 grados centígrados en la habitación y afuera fuera de 21 grados centígrados, el proceso que casi llega a la eficiencia. ¿Por qué? Porque solo tenemos que subir un grado. Ok. Cualquier transferencia de calor importante debido a una diferencia de temperatura pequeña requiere un área de superficie muy grande y un tiempo muy largo. Esto lo voy a explicar. Por lo tanto, aunque desde el punto de vista termodinámico es deseable aproximarse a la transferencia de calor reversible, es impráctico y no factible. Lo que quiere decir es esto. Supónganse que nosotros tenemos una piscina. Tenemos una piscina y esta piscina tiene 10,000 galones de agua, vamos a decir, 10,000 galones de agua. Y venimos yo y traigo, y esto está a 30 grados centígrados, y yo vengo y tengo agua caliente, tengo un galón de agua caliente y lo tengo a 100 grados centígrados, un segundo, tengo a 100 grados centígrados. Si yo coloco esta agua en esto, no va a haber variación de la temperatura. ¿Por qué? Porque es demasiado grande. Entonces, los procesos que estamos así creando son procesos que vamos a decir como que es demasiado, tendría que ser demasiado grande el área que nosotros vamos a tener para que exista una variación de temperatura. Entonces, casi no, los procesos reversibles, o sea, son ideales, eso es lo que está diciendo. Es como nosotros tenemos, fíjense que nosotros, por ejemplo, tenemos millones y millones de carros, millones y millones de carros. No sé si ustedes han oído, dice que si la Tierra que nosotros tenemos aumenta la temperatura en 1 grado centígrado,
Estamos, con solo que aumente esto, habría un caos en el mundo. Con solo que aumente esta temperatura en 1 grado centígrado. Ahora bien, tenemos carros, tenemos industria, tenemos todo, todavía no hemos llegado a esto. ¿Por qué? Porque el universo es tan grande comparado contra lo que está tomando esto, que podría tomarse como un proceso reversible. Entonces, por eso es que dice que son imprácticos, porque realmente la superficie debe ser, es como que, nuevamente, como que yo tuviera un pedazo de metal, como que yo tuviera un pedazo de metal aquí fuerte y le colocara un pedazo de metal acá, esto está a 10 grados centígrados, y pongo este pedazo de metal a 200 grados centígrados. Es tan grande esta superficie que si yo le pongo esto, nunca va a encontrar, más bien al final del día, los que van a quedar son a temperatura baja los dos. ¿Por qué? Porque esto es demasiado pequeño como para poder hacer un cambio en esta superficie que tenemos ahí. Entonces, básicamente lo que está diciendo es imposible o son imprácticos, todas estas cosas. Durante un proceso reversible, aquí, esto sí, por favor, también ojo, dice, durante un proceso internamente reversible, un sistema pasa por una serie de estados en equilibrio. Vamos, si algo es reversible, todos los procesos están en equilibrio. Y cuando se invierte el proceso, el sistema pasa por los mismos estados de equilibrio mientras vuelve a su estado inicial. Lógico. Si aquí no hemos cambiado nada al medio ambiente, quiere decir que si regresamos al estado original, toda la energía va a quedar en este punto. Vamos. Es decir, las trayectorias de los procesos inversos y directos coinciden con el proceso internamente reversible. O sea, si yo tengo este proceso y lo invierto, como va por la misma trayectoria que vamos a tener, por lo tanto, el proceso es reversible. Es decir, la trayectoria de los procesos inversos y directos coinciden con el proceso internamente reversible. El proceso de cuasi equilibrio es un ejemplo internamente reversible. El proceso cuasi equilibrio es este mismo que ustedes vieron, con un montón de, le decía yo, con un montón de partículas de arena. Eso es. Quito yo esto y es un proceso en cuasi equilibrio. Casi se mantiene en equilibrio. Habría una pequeña cambio, pero no tanto. En un proceso es denominada externamente reversible si no ocurre irreversibilidad fuera de las fronteras del sistema durante el proceso. O sea, tenemos sistemas reversibles y sistema externamente reversible. Si no cambiamos nada afuera, también se vuelve reversible. La transferencia de calor entre un depósito y un sistema es un proceso externamente reversible. Si la superficie exterior del sistema está a la misma temperatura del depósito. Si yo viniera y dijera, esto está a 50 grados centígrados, esto está a 50 grados centígrados, y el medio ambiente está a 50 grados centígrados, que quiere decir que ahí no vamos a tener y suele un proceso reversible. ¿Por qué? Porque no había un proceso adiabático. ¿Por qué? Pues los dos están a la misma temperatura. Se le denomina proceso totalmente reversible o solamente reversible si no tiene que ver con irreversibilidad dentro del sistema o sus alrededores. En un proceso de este tipo no hay transferencia de calor debido a una diferencia finita de temperatura ni cambios de no cuasi equilibrio y tampoco fricción o otro efecto disipador. Esto es ideal, ¿verdad? Esto no lo podemos tener. Con solo que ustedes caminen, ya estamos pasando esa energía al medio exterior que tenemos nosotros. Con solo el hecho de que ustedes estén sentados, con solo el hecho que ustedes estén, acá está la habitación donde ustedes entraron, automáticamente, ustedes están tal vez un poquito, supónganse que la habitación está a 20 grados centígrados y ustedes a 36 grados centígrados, 36.6, automáticamente ustedes están alterando el medio ambiente. De esa habitación. Entonces, no existe, ¿verdad? Pero se va a los procesos ideales. Ok, el ciclo, todo lo que hemos hablado es para llegar a esto. El ciclo de Carnot es el ciclo más eficiente que hay. Aunque es el ciclo, tiene más de 100 años, se ha comprobado que no hay una máquina que sea más eficiente que la máquina del ciclo de Carnot. Incluso los motores de combustión interna se basan en el ciclo de Carnot para poder lograr más eficiencia. Y lo vamos a explicar acá. Dice, bueno, esto se mencionó anteriormente que la máquina térmica son dispositivos cíclicos y que el fluido de trabajo de una máquina vuelve a su estado inicial al final del ciclo. Ahora, dice, el trabajo neto
Por lo tanto, la eficiencia de un ciclo se puede maximizar mediante el proceso que requiere la mínima cantidad de trabajo y entrega lo más posible, es decir, mediante un proceso reversible. O sea, los procesos más eficientes son aquellos donde si nosotros tenemos todo este calor QH que tenemos aquí, el máximo calor que podríamos entregar a esta turbina, ¿estamos? Y que se desperdicie lo menos posible en este condensador. Eso es lo que está diciendo. ¿Estamos? O sea, si nosotros tenemos ese proceso, es el proceso más eficiente que nosotros vamos a tener. Pero claro, o sea, es difícil de obtener con algunos elementos que vamos a considerar. Ahora, ¿en qué se basa el principio de Carnot? El principio de Carnot se basa en que debe de tener dos procesos que son isotérmicamente reversibles y dos procesos que sean adiabáticos reversibles. Y lo vamos a explicar acá. Y antes de eso dice, es probable que el ciclo reversible más conocido es el ciclo de Carnot. Hasta ahora es el ciclo más eficiente y se puede comprobar matemáticamente. Vamos a ver si lo hacemos. Y fue propuesto en el 1824 por el ingeniero francés. La máquina térmica teórica que opera un ciclo de Carnot se llama máquina térmica de Carnot, cuyo ciclo se compone de 4 procesos reversibles, 2 isotérmicos y 2 adiabáticos, y que es posible llevar a cabo en un sistema cerrado. Vamos a explicar esto. Esto es pura teoría, pero lo vamos a explicar cómo funciona. Primero, tenemos una expansión isotérmica reversible. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse que nosotros tenemos un pistón acá. Supongamos que nosotros tenemos un pistón. Y este pistón, el gas aquí está a 70 grados centígrados. Vamos a subir, está a 70 grados centígrados. Si yo vengo y tengo los granitos de arroz, por decir algo, tengo los granitos de arroz acá, y quito varios granitos de arroz, por decir algo, esto se va a mover, el pistón se mueve hacia arriba. Como el pistón se mueve hacia arriba, la naturaleza dice, bueno, como esto está a esta temperatura tiene que bajar. Si usted tiene un gas comprimido y lo descomprime, lo que va a pasar es que va a haber una caída de la temperatura. Prueba de ello, por ejemplo, no sé si ustedes cuando tienen el desodorante que ustedes tienen en su casa, que es spray, y ustedes empiezan a sacar el spray, que van a sentir que el tubo se enfría. Porque el aire que tenemos ahí, el gas que tenemos está presurizado. Entonces, cuando nosotros nos ponemos desodorante, lo que estamos haciendo es despresurizando y lo que hace es una caída de la temperatura, por eso se enfría. Entonces, si nosotros tenemos esto de acá, quiere decir que esta temperatura tendría que caer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el ciclo de Carnot? Agarramos algo aquí que esté a la misma temperatura, los 70 grados centígrados, ponemos una fuente de calor, de tal manera que como aquí está 70-70, está balanceado. Cuando esto sube, esto va a tender a bajar un poquito, 69.99, por decir algo, pero como esto está a 70, le va a dar un poco de energía que tenemos acá y por lo tanto la temperatura permanece constante. Entonces, como la temperatura permanece constante, es una expansión, y es isotérmica porque la temperatura permanece constante. Entonces, quiere decir que si nosotros logramos poner algo acá de tal manera que tengamos la misma energía, la misma temperatura, quiere decir que es una expansión que vamos a tener, pero la vamos a tener de manera isotérmica. O sea, la temperatura va a permanecer constante. Y ese es lo que tenemos acá. Tenemos una expansión isotérmica reversible. O sea, tenemos una fuente de calor, le agregamos energía y eso va a permitir que permanezca constante. Permanezca